las 9 en punto de la mañana, vamos a dar inicio a nuestro webinar. Le agradecemos a todos quienes se han conectado. Tenemos una concurrencia bastante amplia. Y la idea entonces es que yo actúe en función de moderador y los introduzca en cómo vamos a funcionar, y posteriormente a eso les presente a quienes nos acompañan, los especialistas que nos acompañan para efectos de las presentaciones. El webinar tiene una duración más o menos de 1 hora y media, dividida en 2 bloques, con 2 presentaciones. Vamos a tener un espacio de relatoría y después de 30 minutos y después de 10 minutos de preguntas para cada uno de los expositores. Las preguntas, por favor, le pedimos que las envíen a través del chat, y que los que quieran, por supuesto, y que todos a través del chat, por favor, nos entreguen su correo electrónico para que podamos de algún modo mantener la retroalimentación después de este seminario, contestando preguntas o invitándolos a nuevas reuniones. La idea de este webinar nace desde el proyecto Java Alimentos de la Universidad de Talca. El Java Alimentos es un proyecto que estamos ejecutando desde hace alrededor de 1 año y algunos meses, en que estamos entregando apoyo a los emprendedores y a los empresarios del sector alimentario de las regiones de O'Higgins, Maule y Ñuble, acompañándolos en su proceso de desarrollo de ideas y de levantamiento de sus emprendimientos a través de una metodología que hemos desarrollado en acompañamiento con el CEAP, que es el Centro de Alimentos Procesados de la región del Maule, y la Fundación Innova, y con la concurrencia también de importantes empresas como PF y otras que han estado colaborando en este proceso. El Java Alimentos es una iniciativa abierta, que es un espacio que invita a los empresarios y a los emprendedores del sector alimento a poder utilizar sus servicios de una amplia naturaleza, y que, entre otras cosas, tiene como objeto generar estos espacios de discusión para la entrega de información y la posibilidad de ir acrecentando el conocimiento en torno a los desarrollos de la industria alimentaria, las tendencias, las formas de enfrentar las contingencias como la de hoy día, etc. Dicho eso, vamos a entrar en materia con nuestra primera presentación. Nuestra expositora, que está aquí en pantalla, es Constanza Miranda. Constanza Miranda es médico veterinaria con magíster en magíster de la Constanza Miranda, es en nutrición y alimentos del INTA, y tiene un magíster en seguridad alimentaria y sistemas sustentables de la Universidad de Queensland. Hoy día ella se desempeña como profesional del área de evaluación de riesgos de la Agencia Chilena para la Inocuidad y la Calidad Alimentaria, y viene llegando de una estadía de aproximadamente 1 año en la Agencia para la Inocuidad Alimentaria de la Unión Europea, la EFSA. Tiene amplia experiencia en esta materia y ha hecho un seguimiento bastante fino respecto de lo que significa el problema del COVID y el virus que lo provoca, y la relación con los alimentos, que es justamente el tema que ella va a desarrollar en su presentación. Así que estamos justito en los tiempos, le damos la bienvenida a Constanza, le agradecemos su disponibilidad para poder acompañarnos en esta oportunidad, y la dejamos con la audiencia. Muchísimas gracias, Michelle. Bueno, primero que todo quisiera saludar a todos los que están conectados. Muy buenos días. Muchas gracias a la Universidad de Talca y al Hub de Alimentos por esta invitación. Para nosotros como Achipia es importante estar presente desde la perspectiva de contribuir con información científica para aclarar potenciales dudas que resulten de esta pandemia que estamos viviendo. Entonces, ahora voy a compartir mi pantalla y empezamos con la presentación, ¿sí? ¿Ven ahí? ¿Se compartió bien? ¿Sí? No escucho... Ah,
Veo que... ¿Sí? Ok, vale. Entonces empezamos. Bien, entonces como decíamos, vamos hoy a empezar con el tema de cuál es la evidencia científica que hay disponible hoy en día respecto de la propagación de COVID-19 a través de los alimentos. Entonces, primero quisiera declarar que la principal fuente de información de esta presentación es la Organización Mundial de la Salud. Y aquí quiero hacer como un llamado al informarnos de la fuente de referencia, que hoy en día es la OMS. El 1% de mi presentación proviene de otras fuentes que están explicitadas en cada una de las slides. Bien, y partimos con como algo que hoy en día yo creo que todos somos, todos los ciudadanos del mundo, somos un poquito expertos, entre comillas, en el COVID. Es inevitable, es algo que nos está acompañando todos los días desde hace ya un par de meses. Pero no podemos empezar esta presentación sin aclarar ciertos elementos. Entonces, ¿qué es el COVID y cómo se contagia? El COVID, primero quiero hacer una distinción entre que el COVID-19 es la enfermedad respiratoria, que es provocada por uno de los varios coronavirus que existen, que es el llamado SARS-CoV-2. Entonces aquí la primera distinción tiene que ver con hacer una diferencia entre la enfermedad, que es el COVID-19, y el agente etiológico de la enfermedad, que es el SARS-CoV-2, que es uno de los varios coronavirus que provoca este tipo de enfermedad. Los signos ya todos los conocemos, inespecíficos de una infección respiratoria alta, fiebre, tos seca, dificultad respiratoria, y la transmisión y contagio hasta la fecha son parcialmente conocidos. Y es aquí donde me quiero detener en esta presentación, porque aquí viene como la parte un poco más interesante y desconocida. Entonces vemos que cómo se transmite el SARS-CoV-2. Primera declaración es que la información aún es limitada, o sea, a pesar de que vemos las noticias, todo lo que leemos, la información que está disponible dice claramente que el virus se transmite de persona a persona a través de las microgotitas en suspensión que son expelidas al momento de toser o estornudar. Si bien ese mecanismo de acción mecanismo de transmisión, digo, está bien conocido, hay una vertiente de transmisión que aún se desconoce. Que aún no se conoce, y que justamente acá vemos la parte en donde hay contacto indirecto a través de superficies, de objetos inanimados, en donde el virus efectivamente a través de estas microgotitas puede tomar contacto con una superficie, sobrevivir en esa superficie un tiempo determinado y a través del contacto de un individuo con esa superficie podría potencialmente lograr transmitir el virus y contagiarse de la enfermedad COVID-19. Entonces, esa es la parte en donde aún no existe evidencia suficiente para o bien descartarlo completamente, o bien confirmar que no es una vía de contagio. Entonces, queda, ¿cierto?, el interrogante que es el objeto de mi presentación del día de hoy, que es, ¿se puede realmente contagiar COVID-19, la enfermedad, a través del consumo de los alimentos? Es decir, puede ocurrir esto que muestran en estas fotos, de que a través de un estornudo, tos, gotitas caigan en los alimentos y que yo al momento de consumirlos me enferme. Bueno, la respuesta puede ser un poquito como un spoiler de mi presentación, pero quiero ser enfática y clara que la respuesta hoy en día es contundente, que hoy en día existe un consenso científico de que no existe evidencia que el COVID-19 sea transmitido por los alimentos. No existe evidencia suficiente
para decir que el consumo de alimentos pueda ser una vía factible y viable de contagiarse del COVID-19. Eso lo dicen las agencias de referencia, la EFSA, que es la Autoridad Europea de Inocuidad Alimentaria, dice enfáticamente que no hay pruebas que sustenten que los alimentos sean una fuente o una vía de transmisión del virus. Si bien se está realizando un seguimiento estrecho de la situación en relación con este brote de COVID, porque como hoy en día hay tanta incertidumbre respecto a este virus nuevo, me refiero a que hay mucha información que todavía no está clara, se está haciendo un seguimiento muy de cerca. Sin embargo, hoy a la fecha, con la información disponible, no existe evidencia que soporte que este mecanismo es una vía de transmisión. Así también lo dice el BfR, que es el Instituto Federal de Evaluación de Riesgo en Alemania, también de forma contundente, y bueno, nuestra referencia, ¿cierto?, que es la OMS, también confirma el hecho de que no se han reportado casos, ni se ha reportado evidencia científica que sustente que esta es una vía potencial de transmisión, que esta es una vía de transmisión. Por lo tanto, claro, uno podría terminar la presentación ahí, ¿cierto? Se cierra, pero no es así, porque en ciencia todos sabemos que hay siempre un margen de incertidumbre respecto de la información. Y ese margen de incertidumbre se representa en este diagrama, en donde vemos que los que están con dedo para arriba, básicamente son las vías de transmisión, los mecanismos de transmisión que están confirmados, y que vemos que aquí está confirmado el mecanismo de transmisión a través de que las gotas caen sobre una superficie como por ejemplo las manos, y las manos como normalmente entran en estrecho contacto con la boca y los ojos en un individuo, esa vía de contagio está confirmada. Por lo tanto, cabe la duda de que la vía de contagio a través de un elemento inanimado podría ser potencialmente una vía de contagio factible de ocurrir. Entonces, como cabe la duda de ese mecanismo, y además sabemos que los coronavirus pueden permanecer viables en la superficie, y aquí les entrego una información nueva, porque hace un par de semanas atrás no teníamos la información en específico del SARS-CoV-2. Desde el principio hemos visto, ¿cierto?, en las noticias que dicen sí, los coronavirus pueden sobrevivir desde horas hasta días en superficies. Sin embargo, esas eran extrapolaciones de estudios que se habían realizado en otros coronavirus. Pero hoy en día, a partir del 7 de abril, la OMS publicó un set de 3 papers en donde se probó la sobrevivencia de SARS-CoV-2 en superficie, y hoy en día sabemos con cierto nivel de certeza que el SARS-CoV-2 sobrevive desde 4 horas en superficies de cobre hasta 3 días en plástico y acero inoxidable. Y aquí vemos que los dos elementos de 24 y 72 horas, que es cartón y plástico, vemos que son los materiales de contacto con alimentos más utilizados, digamos, en la industria alimentaria. Entonces ahí hay otro elemento que nos dice, ojo, porque acá, si bien no existe la evidencia suficiente, podríamos, teóricamente, poder transmitir el virus a través de los alimentos o a través de los envases y embalajes de alimentos. Entonces, como tenemos esta situación de que todavía no hay suficiente evidencia, pero hay un potencial mecanismo de transmisión, podemos decir que el riesgo es bajísimo, es muy, muy, muy bajo. Sin embargo, no es descartable. Entonces, ante esa situación, es que todos, en el fondo las personas que manipulamos alimentos desde la perspectiva del consumo en nuestras casas, pero muy importantemente la industria de alimentos,
tenemos que operar bajo el principio precautorio de que existe un bajísimo riesgo de que esta situación pueda ocurrir. Por lo tanto, tenemos un rol importante en disminuir la probabilidad de contagio a través de ese potencial mecanismo. Entonces, ahí es donde tenemos los clásicos, ya vamos a poder decir clásicos, dos elementos claves que son las principales herramientas de batalla que tenemos para hacer frente al COVID-19, que es, uno, y el más importante, el distanciamiento social, porque ya sabemos que está confirmado que el virus se transmite de persona a persona, por lo tanto el distanciamiento social es clave, mínimo 1 metro entre persona y persona, y ahí hago hincapié en el mínimo porque justamente ya hay muchos estudios que dicen que las microgotitas pueden viajar hasta 14 metros, 10, 14 metros vi el otro día, pero básicamente es un mínimo de 1 metro, idealmente 2 o más. Y el otro elemento, el lavado de manos, que ya sabemos que es nuestra segunda gran herramienta que tenemos, a propósito de que tenemos la suerte de que el virus tiene una capa, está envuelto en una capa lipídica, que es altamente sensible a alcoholes y tensioactivos presentes en detergentes y desinfectantes y jabones comunes y corrientemente utilizados en la industria de alimentos. Por lo tanto, esos son nuestros grandes 2 elementos para hacer frente a ello. Ahora bien, ¿qué puedo hacer para mantener mis alimentos seguros? Cuando digo mis alimentos seguros me refiero desde un contexto en el hogar, pero también en la industria, y esto es aplicable a cualquier otro contexto y escenario, o sea, podemos aplicarlo en establecimientos educacionales, establecimientos hospitalarios, de salud, etc. Cualquier contexto, la base para reforzar la protección y disminuir el riesgo de contagio a través de los alimentos. La OMS reitera el llamado a reforzar las clásicas buenas prácticas de higiene asociadas a la manipulación de alimentos. Y esas, muchos de ustedes estoy segura que las conocen, que son las 5 claves de la inocuidad, que dentro de las 5 que han estado siempre en el fondo ahí para protegernos de contraer cualquier organismo, contraer cualquier enfermedad a través de los alimentos. La clave 1 y 3, que están destacadas en rojo, son las que vienen a apuntar, o son más enfocadas en este caso al COVID-19, o la que le pega a COVID-19, que es mantener la limpieza de las manos y de la superficie de la cocina, en la lógica de que el virus se inactiva con desinfectantes. Y el número 3, que es cocinar completamente los alimentos, y esto parte de la lógica de que en caso de que cayeron microgotitas en la superficie de los alimentos, y a pesar de que yo los lavé, quedó cierta carga viral en el alimento, luego si yo lo voy a consumir, si yo lo cocino completamente, voy a eliminar el virus, producto que el virus es termolábil, es altamente termolábil. Así que esos 2 elementos son los que vendrían a hacer frente a eliminar este virus en particular. Sin embargo, estas 5 claves aplican para cualquier otra enfermedad transmitida por los alimentos, como salmonela, listeria y otros. ¿Qué podemos hacer como industria alimentaria? Entonces aquí es donde también les comparto una información que ha surgido hace no mucho, el 7 de abril, en donde la OMS entrega directrices específicas para inocuidad alimentaria y para la industria de alimentos. Y por industria aquí se refiere a la micro, pequeña, mediana y también a la gran industria de alimentos. Entonces, aquí me quiero detener porque quiero hacer, ultra recomendarles que descarguen este documento, ahí les puse el link, porque está muy bueno desde la perspectiva técnica, está como altamente técnico y también altamente práctico, con recomendaciones prácticas
para la industria y para los distintos actores que participan de la industria del rubro alimentos. Ahí me refiero a que hay recomendaciones para los delivery, hay recomendaciones para los pequeños, como el negocio de barrio, en fin, hay un montón de detalles con elementos prácticos que ultra recomiendo lo visiten. Y básicamente me van a decir, bueno, no hay nada nuevo acá, porque el mensaje claro de la OMS es reforzar las medidas de higiene personal. En la lógica de cómo el virus se transmite de persona a persona, tenemos que reforzar los elementos el buen uso de elementos de protección personal, no solo usarlos, sino que bien usarlos correctamente. Refrescar los entrenamientos en principios de inocuidad, y aquí refrescar porque en el fondo la industria de alimentos siempre ha tenido, por la naturaleza de su trabajo, tiene este elemento de entrenamiento de principio de inocuidad. Sin embargo, todos sabemos, los que trabajamos en este tema, que por mucho que uno le dé en la industria, igualmente se empiezan a relajar en el fondo estos principios de higiene y de inocuidad en la industria, entonces nunca está de más reforzarlo, y ahora con la máxima energía posible a propósito de COVID-19. Extremar las medidas de limpieza y desinfección, y aquí se hace mucho énfasis en la máxima que existe de limpiar, o sea, de limpiar la superficie y posterior al limpiado aplicar el método de desinfección de elección, y promover el correcto lavado de manos en cada punto de procesamiento, manipulación y distribución de los alimentos. Dejé para el final el punto 1, que es el distanciamiento social, porque este es el elemento clave, como hablamos, y es el elemento nuevo que viene a ser recomendado para la industria de alimentos, porque vemos que todos los otros son elementos clásicos que toda industria de alimentos, por muy pequeña que sea, los tiene implementados, los debería tener. Por lo tanto, el distanciamiento social en el escenario de un sistema productivo, por muy grande o por muy pequeño que sea, es el elemento nuevo, y creo yo, desde mi perspectiva, es el desafío que tiene la industria hoy en día de seguir operando con sus medidas clásicas de higiene e inocuidad, pero con el distanciamiento social que amerita esta pandemia. ¿Para qué son estas directrices? El objetivo principal es reducir el riesgo de contaminación con las microgotitas de un individuo enfermo a los alimentos y a los embalajes y envases desde los operarios contagiados. Conclusión y mensaje final. El rubro alimentos, la industria de alimentos, micro, pequeña, mediana, está preparado para minimizar este potencial riesgo, porque como ya dije anteriormente, la industria de alimentos, por la naturaleza del rubro y del trabajo y de la materia prima que utilizamos, como son alimentos, tenemos ya implementado todas estas medidas de bioseguridad desde un principio. Por lo tanto, podríamos decir que dentro de las industrias en donde se tienden que aplicar estas medidas, nosotros seríamos los que estamos más preparados, porque ya las teníamos implementadas de antes. Sin embargo, como estamos como en el súper acuñado término ahora, como en primera línea, en el fondo, como la industria es responsable de la manipulación de alimentos, y los alimentos hoy en día no se sabe, no existe evidencia suficiente para decir que no se contrae la enfermedad a través de los alimentos, por lo tanto tenemos la responsabilidad de minimizar al máximo el riesgo de contagio a través de esta vía desconocida aún, a través del refuerzo de las buenas prácticas, de manipulación, higiene, las clásicas que tenemos, pero ahora con más fuerza que nunca. Y en esa lógica de que no hay como nada nuevo, podríamos decir, sí podemos decir que lo nuevo, a poner mucha atención, por eso sí puse ese signo ahí, es que no aumentar, o no ponerse creativo en el fondo,
en la lógica de que tenemos esta amenaza y digamos, metámosle más desinfectante, aumentemos la dosis de desinfectante, cualquiera sea el que estén utilizando en su sistema productivo. Entonces, ahí hago un llamado de alerta a no aumentar las cantidades de productos químicos sanitizantes en la lógica de disminuir al máximo el riesgo, ni tampoco probar nuevos desinfectantes que están saliendo en el mercado, porque en épocas de crisis todos sabemos que lamentablemente aparecen estos personajes no muy escrupulosos en donde empiezan a vender productos que no son los más adecuados y idóneos para esto. Entonces, no ponerse creativos y empezar a probar productos nuevos, porque afortunadamente el virus sí es lábil y es sensible a los clásicos productos de desinfección que utiliza la industria, y a no aumentar la cantidad de estos productos, porque claro, si nos ponemos a rociar directamente con, qué sé yo, con cloro la hortaliza, para disminuir el riesgo del virus, vamos a terminar imponiendo un riesgo a la salud de las personas, no por COVID, sino que por un peligro químico, que sería el químico que se le aplica extra, digamos. Así que mantener la calma, reforzar las medidas que ya tienen implementadas y a mantenerse súper informados, porque esto es un trabajo en progreso, digamos, porque como sabíamos hay cierta incertidumbre, información es limitada, por lo tanto todos los días se va recolectando nueva información y con el tiempo vamos a poder ir despejando toda esta incertidumbre que tenemos. Para mantenerse informados, los invito a visitar el sitio web de la Tipian, donde verán que en este banner de acá abajo tenemos un micrositio especialmente dedicado a COVID-19, en donde hay un montón de información que ha sido digerida en el fondo de estos organismos de referencia, la OMS, la EFSA y otros, ha sido transformada en un lenguaje amigable y además adaptada a la realidad de distintos rubros. Entonces ahí también les dejo un sitio web en donde pueden descargar algo que creo que les va a servir, que han sido recomendaciones que ha desarrollado la agencia, que hemos desarrollado nosotros para plantas de proceso y empaque de alimentos ante la situación de COVID. Ahí tienen el set de recomendaciones súper prácticas, lenguaje amigable y aplicables. Y bueno, y terminar con el mensaje de que hacer frente a esta pandemia y disminuir la probabilidad de contagio de este COVID-19 es tarea de todos y todas. Así que ánimo y a ponernos las pilas todos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Constanza. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Se escuchan? Sí. Bien. Muchas gracias, Constanza. Muy interesante y muy precisa y acotada la presentación que nos has hecho. Creo que es clave hoy día para los agentes que intervienen en la cadena de suministro de alimentos tener presente y claro estos conceptos que tú nos has entregado, y es muy importante estar reforzándolos permanentemente. De ese modo vamos a contribuir todos a que la propagación del virus sea menor, vamos a contribuir todos a aplanar la famosa curva, y vamos a poder seguir desarrollando de forma segura nuestra actividad productiva para el caso de los que están involucrados en los emprendimientos, en las empresas de alimentos. Tenemos ahora algunos minutos para que Constanza conteste preguntas. La modalidad para hacerlo es a través del chat. Si alguno de ustedes quiere hacer alguna consulta, le pedimos que lo haga a través del chat y Constanza directamente va a poder responder lo que le estén preguntando. Tenemos abierto un espacio para unos 10 minutos que podamos destinar a esta parte del seminario. Bien, entonces acá veo preguntas de Alma Belis. Entonces, ¿cómo lavar las frutas y verduras con cloro? ¿Cuánto? Bueno, la OMS recomienda, como les decía, las 5 claves, y dentro de las está el lavado de frutas y verduras,
la recomendación es continuar lavándolas con agua, abundante agua. No se recomienda agregar ningún tipo de desinfectante y detergente. En la misma lógica de que esto podría generar un riesgo de contaminación, no de contaminación, pero un riesgo para el consumidor a propósito de que puedes terminar consumiendo una cantidad suficiente de algún químico que pueda atentar en contra de tu salud. De hecho, el otro día hablaba con un médico que me decía que los casos de intoxicación por cloro en Chile, en Santiago, en Chile en general, habían aumentado, pero tremendamente en los hospitales, no por el lavado de verduras con cloro, sino que por esta solución de hipoclorito que la gente se estaba tomando, que estoy segura que lo han visto en las noticias también. Hola, dice, ¿el virus es sensible a rayos UV? Sí, la información que tengo a ver, de los coronavirus en general, es que efectivamente es sensible a estos métodos de sanitización de rayos UV. El ozono también, aquí Luis Andrea está preguntando por el ozono. Entiendo que la familia coronavirus sí lo es, sin embargo no hay información aún de que el SARS-CoV-2 sea, pero uno puede asumir, ¿cierto?, por las características de los coronavirus en general, su capa lipídica, entre otros, que podría ser la COVID. Dice, Macarena, dice, por área de preparación de alimentos, ¿se debe considerar entre manipulador de alimentos al menos 1 metro de distancia? Sí, la recomendación es recordar mínimo 1 metro, idealmente más, porque además considerando que somos seres humanos y que estamos dentro de un sistema productivo como súper mecánico en la industria, entonces probablemente los movimientos que se tenga dentro de una planta de proceso, cualquier otra, sean como súper automáticos, claro, como instantáneo. Velar porque el distanciamiento sea mayor a 1 metro, cosa de que cuando hay alguna desviación de eso, digamos 2 metros y se desvía medio metro, todavía siga respetando el mínimo de 1 metro. Dice, Álvaro, en mi proceso de procesamiento de pescado, ¿es suficiente con la pasteurización envasado al vacío? Absolutamente. La pasteurización es uno de los mecanismos clásicos y más efectivos para disminuir carga de microorganismos. Sí, efectivamente el virus afortunadamente es sensible a la temperatura y es sensible a los clásicos tensioactivos presentes en cualquier detergente, jabón y alcoholes. Dice Luis Andrea, recomendaciones para el sector de hotelería, la entrega de servicios de las comidas. Ahí Luis Andrea, bueno, primero recomendaciones para el sector de hostelería, que en el fondo son las mismas las recomendaciones generales son para todos las mismas. Luego, cuando uno entra en estas recomendaciones como específicas para el rubro, básicamente lo que hacemos, lo que hemos hecho como Achipi al menos, es entregar un poco más de detalle de cómo en la práctica tú puedes implementar las medidas de distanciamiento, las medidas de higiene personal, las medidas de higiene al momento de manipular los alimentos, etc. Entonces ahí yo te sugiero que ingreses que descargues directriz de la OMS que hizo exclusiva para los emprendimientos de alimentos, porque ahí hay subtítulos y en esos subtítulos están como te decía, los delivery, los restaurantes, los etcétera, etcétera. Así que te invito a ver ese documento. Al comprar frutos secos que no se pueden lavar ni cocer, ¿qué puedo hacer? Mira, interesante pregunta. A ver, primero que todo, partamos de la base que de lo que decíamos, que no existe evidencia que soporte que los alimentos
sean una vía de transmisión de la enfermedad COVID-19. O sea, partamos de la base de eso, en el sentido de que no, claro, no pensemos que todo hay que, ¿cierto? Y todo hay que echarle cloro y todo hay que... Y en el caso particular de alimentos que por un tema organoléptico, o un tema como gastronómico, culinario, no se lavan antes de consumir, como son los frutos secos, ahí lo que yo te sugeriría es comprar en establecimientos autorizados con todas las, en el fondo con todas las de la ley, comillas. No evitar comprar en proveedores informales, en donde, por ejemplo, tú estás comprando subenvasado como a granel, estos que compran mucho y lo van dividiendo. Ahí hay un impacto, claro, a la industria tú podrías decir, ¿cómo no voy a comprar a granel? Es cierto también, pero ahí tenemos que encontrar un balance. Sí hay, no sé, como para dar una recomendación así como concreta, podría ser que como el virus es lábil a la luz UV, tú podrías, no sé, algo tan doméstico que podrías dejarlo al sol durante unas horas para que el UV del sol ejerciera su acción, pero creo que lo mejor es la compra de proveedores autorizados con todas las de la ley. A ver, aquí dice, Aníbal Concha, Atipia está considerando la elaboración de un documento de recomendaciones y protocolos para distintos rubros. Documento basado en recomendaciones OMS, EFSA, FDA, pero adaptado a realidad chilena. Esto es una pregunta. El trabajo que está haciendo Atipia es justamente darle soporte a los rubros que están que se ven, que menos tienen apoyo en el fondo, los que están más vulnerables, y son los que los vas a encontrar en los sitios web que están puestos en la presentación. Así que ahí vas a poder ver una lista de distintos rubros a los cuales se les ha desarrollado una recomendación particular para el rubro. Ahora, en la labor de Atipia, si bien en la inocuidad de los alimentos estamos apoyando en situación de COVID, sin embargo, claro, no está como dentro de nuestro, como del core business, como le dicen, como entre el corazón de nuestro quehacer, a propósito de que, reitero, que aún no se confirma que esta vía de transmisión sea confirmada. ¿Seguimos? Dice, ¿cuál sería el rango de temperatura máxima y mínima en los cuales el virus es termolábil? De nuevo, la recomendación de la OMS es cocinar los alimentos completamente. Con 70 grados ya tienes una cocción que asegura que los microorganismos van a ser destruidos. ¿Qué más? ¿Es recomendable que los operarios de la industria de alimentos usen mascarilla? Sí. Bueno, el tema de las mascarillas ha sido como bien ondulante, por decirlo de alguna forma, desde la opinión pública hasta en otros escenarios también, pero sí, en la industria de alimentos en general, generalizando, sí es una recomendación que ha existido siempre. Por lo tanto, ahora más que nunca, el tema de elementos de protección personal para la higiene personal, dentro de ellas está mascarilla, guantes, delantales, etc. Sí, hoy en día es una recomendación, no solo para la industria de alimentos, de hecho, para los ciudadanos de a pie también. Bien, tenemos un minuto más, no sé si tienes alguna otra pregunta para hacer un uso perfecto del tiempo. A ver, acá. Yelsi Vázquez dice, cuando se vuelva a atender en los restaurantes a la mesa, ¿es probable que los restos de salida de los clientes en los platos, vasos, utensilios se traspase el virus a una persona? ¿Cuál es la recomendación? Bueno,
clásica pregunta, ¿se puede transmitir a través de la vajilla, los cubiertos, de las monedas, de los billetes, que tanto contacto con las manos hay? Sí, la respuesta es, ¿recuerdan el diagrama que vimos? Existe una posibilidad que las gotitas caigan, o la saliva, ¿cierto? En este caso, estén en una superficie como los cubiertos y vajilla, y que si ese elemento inanimado es manipulado por una persona sana, y esa persona sana no tiene los cuidados de higiene, y no tiene elementos de protección personal, y una larga lista de no sigue las recomendaciones que estamos entregando, podría ser que se lleve, ¿cierto?, la saliva que tuvo contacto con su mano, se la lleva a la boca a ojos y se contagie. Podría ser, hasta la fecha no existen casos reportados de contagio a través de esta vía, pero es una potencial vía que hay que considerarla, y es por eso que nuevamente la recomendación es a extremar las medidas de higiene personal y las medidas de higiene y buenas prácticas de manipulación de alimentos, y entre ellos está lo que tuvo contacto con alimentos, como son la vajilla y cubierto. ¿Sí? Bien. Muchas gracias, Constanza. Muy claro, muy preciso, lo reitero. Muy importante además que podamos tener esta conversación sistematizando la información que existe, la información oficial, la información de los organismos de referencia, que clarifica y nos precisa cómo debemos pararnos tanto como consumidores y ciudadanos como productores de alimentos frente a esta situación que nos tiene a todos bien consternados y bastante perplejos, ¿cierto? Pero que ya nos estamos acostumbrando y que tenemos que internalizarlo, porque de aquí en adelante estas recomendaciones y estas prácticas deben ser mantenidas en el tiempo, porque el COVID es un actor que saltó a la escena, pero evidentemente estamos en riesgo de que esto pueda volver a repetirse con otros agentes, con otros microorganismos, con otros tipos de peligro, y por lo tanto tenemos que estar siempre preparados en términos preventivos para que ello no nos sorprenda ni nos golpee como lo está haciendo hoy día este virus en particular. Te reitero el agradecimiento en nombre del Hub Alimentos, Constanza, y de la Universidad de Talca. Creo que hemos cumplido muy bien las expectativas. Hay una alta concurrencia de personas conectadas en este momento, 104 personas, y la cantidad de preguntas y el tipo de preguntas dan cuenta de que no nos equivocamos cuando pensamos en hacer este seminario, y invitarte a ti como representante de Chipia para que nos contara un poco en qué está la cosa. Gracias. Bien, muchas gracias a ustedes. vamos a entrar a la segunda parte de nuestro seminario. La segunda parte está a cargo de la presentación, está a cargo del doctor Hernán Rojas Olavarría. Hernán Rojas Olavarría es médico veterinario también, tiene un magíster en desarrollo de programas de salud animal y un doctorado en epidemiología y economía de la Universidad de Reading, ambos. Y él ha tenido una larga trayectoria pública y privada en temas de su especialidad. Fue jefe de la División de Protección Pecuaria del SAC, fue director de INDAP, y desde hace 10 años es director de una empresa de servicios que le ofrece a la industria soluciones en sanidad, inocuidad, bioseguridad, y tiene una gran expertise en temas de gestión de riesgo en situaciones de contingencia. Hernán Rojas justamente va a abordar en esta presentación las claves para gestionar los riesgos en situaciones de contingencia para la industria de alimentos, en una situación como la que estamos viviendo, en donde, como decía Constanza, no estamos parados en un tema clásico de inocuidad alimentaria ni de sanidad animal, pero que tiene un efecto brutal sobre la cadena de suministro y sobre la posibilidad de seguir operando de las empresas. Damos entonces la palabra a Hernán Rojas. Muchas gracias por acompañarnos, y la audiencia es tuya. Bueno, muchas gracias, Michelle. ¿Se escucha bien? Se escucha un poco bajo. ¿Ahí se escucha mejor? Ahí se escucha mejor, sí. Ya, gracias. Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Muchas gracias a la Universidad de Talca por la invitación.
bueno, y todos los participantes que están hoy día y felicitaciones a mi antecesora con su presentación. Quiero estar seguro, ¿se ve la presentación bien? ¿Aló? ¿Me escuchó? Michelle. Ya, perfecto. Bueno, primero que nada quería contarles, como bien decía Michelle, que nuestra experiencia ha sido durante los últimos años fundamentalmente como empresa en apoyar a empresas y gobiernos en la preparación y gestión de emergencias sanitarias. Episodios, epidemias en animales, enfermedades exóticas para ciertos países, influenza aviar, peste porcina clásica. Ahora estamos trabajando en peste porcina africana, la amenaza que puede ser para el continente. Y la verdad es que no nos habíamos visto nunca enfrentados, bueno, el mundo y como país a una situación como esta. Y lo que nosotros hemos querido es ajustar nuestro enfoque, nuestra metodología a una situación como esta. Entonces yo lo que voy a compartir con ustedes es nuestras propias reflexiones y cómo nosotros estamos enfrentando esto con algunos de nuestros clientes y cómo estamos preparando nuestras ofertas hacia el futuro, pero una reflexión también global con ustedes que son parte de la industria alimentaria y poder aumentar esta interpretación y acción frente a lo que está pasando. ¿Cuáles son las preguntas orientadoras? La primera pregunta que algo nos ayudó Constanza es, bueno, ¿qué es y cómo se ha enfrentado el COVID-19? Todos tenemos opinión, pero la pregunta es, ¿cómo realmente esto lo podemos interpretar en función de la industria alimentaria? Segundo, y lo central es cuáles son los impactos del COVID-19 en las empresas alimentarias, sean pequeñas, medianas o grandes, y cómo ellas están reaccionando y cómo está reaccionando el Estado también frente a esta situación que afecta a las empresas. La tercera pregunta, que es yo diría que es como es lo central de mi presentación, es también marcar un punto de inflexión hoy día con lo que llevamos avanzado del COVID y qué es lo que va a pasar en el futuro. Es la pregunta que muchos nos hacemos y muchos se hacen es, bueno, ¿cuánto va a durar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Va a aumentar? ¿Va a disminuir? ¿Cuál va a ser la relación con el mundo? Etcétera, etcétera. Entonces es una visión prospectiva. Y la última es, por supuesto, cómo deberían prepararse las empresas alimentarias para lo que viene del COVID. O sea, no tanto mirar hacia atrás, sino que mirar hacia atrás, pero con esta perspectiva de mirada hacia el futuro. Y la última pregunta es, bueno, ¿y qué viene después del COVID-19? ¿Va a haber un cambio profundo? ¿Van a haber cambios menores? ¿Qué cosas van a cambiar o podrían cambiar en la industria alimentaria? Bueno, estamos frente a un virus conocido en algunos aspectos, desconocido en otros aspectos, y yo quisiera destacar que todavía quedan aspectos de incertidumbre con respecto a este virus, cómo afecta a las personas, cuál es su método de transmisión, cuál es su sobrevivencia, cuál es la inmunidad que dejan las personas, y un virus que sabemos que saltó de los animales a las personas a las personas, y aún no tenemos una vacuna que es un elemento crítico para ver cómo termina esta situación. El elemento destacable para lo que estamos hablando es que esto es una pandemia, es una situación que afecta a todo el mundo, afecta a todas las personas, producto de la forma como se han movilizado las personas en el mundo. Esto o lo que va a pasar en Chile está muy relacionado con lo que va a pasar en el mundo, ¿no? No es una situación local, tanto por las personas, el desplazamiento de personas, como el desplazamiento de productos y servicios. Eso está y va a seguir condicionando lo que pasa en la industria alimentaria chilena. Si ustedes ven, la proporción de países es altísima, casi el 100% de los países. Sin embargo, la proporción de personas y muertos es muy baja, pero el impacto ha sido enorme. Entonces, quedémonos como que esta es una enfermedad de distribución mundial, de impacto mundial. Lo segundo que hay que destacar que es una enfermedad, como lo decía, que a pesar de
de no afectar a tanta gente, no tener a tantos muertos, el impacto de estar viendo todos los días el efecto en las personas, en los infectados, las personas que están en el hospital y los muertos, genera una sensación de, de, de cuidado, de susto y, por supuesto, de incertidumbre con respecto al virus y qué es lo que podría pasar más adelante. Si nos vamos a la situación de Chile, es bastante similar. O sea, hoy día tenemos una cantidad de casos, que lo vemos todos los días, tenemos una cantidad de muertos, tenemos una supuesta aplanamiento de la curva, pero nadie puede asegurar qué es lo que va a pasar al futuro. Aquí se han hecho modelos, se pueden hacer muchos modelos, pero hoy día tenemos una situación, hoy día, con una cantidad de casos en ascendente, una tasa de incidencia que nos permite hoy día ver que la curva está relativamente con una tendencia a aplanarse, pero no sabemos lo que va a ocurrir después. Ahora, si lo llevamos a la situación regional, pensando en la mayoría de los que están ustedes hoy día escuchando en la Universidad de Talca, vemos que hay una enorme variabilidad también dentro del país. Esto podría ser una buena noticia para algunas regiones como Higgins y Maule, que tiene sobre todo Higgins, que tiene una tasa de incidencia acumulada baja, no así Ñuble, que tiene una tasa más alta, sabemos que hay algunos clústeres de infección, pero si lo vemos también en el mapa, aquí viéndolo comunalmente, vemos que la concentración de mayores casos están en las grandes ciudades de estas regiones, no así en los sectores más rurales, incluso hay algunas comunas donde no hay ningún caso aún detectado. Ahora, frente a la situación de la infección y las repercusiones en las personas, directamente en las personas, es decir, tenemos personas infectadas, tenemos personas muertas y tenemos personas sospechosas porque tuvieron contacto con infecciosos, pero tenemos una gran cantidad de población que no sabemos bien el estatus, sobre todo que esta es una enfermedad que se presenta con asintomático también. Pero ahora quiero pasar a un segundo punto. Primero vemos la enfermedad. El segundo punto tiene que ver con las medidas de control que toman los países. Todos somos testigos de que hay una cantidad de medidas que toman los países concentradas en poder reducir la tasa de incidencia de la infección a las personas y tender a aplanar la curva. ¿Qué significa aplanar la curva? Es evitar este pic en un periodo corto de tiempo y desplazarla en más tiempo, de tal manera de no tener un pic tan alto y no concentrar o atosigar los sistemas de salud. Y por otra parte tiene otro efecto, que la gente, las medidas se pueden ir aprendiendo en el tiempo, más gente puede ir tomando las medidas de esta naturaleza. Sin embargo, genera otros impactos, que lo vamos a ver más adelante, que retrasa todas las medidas y los impactos, es decir, las hace por más tiempo, y eso genera otro tipo de impacto. Estas medidas, y esto es muy importante por lo que estamos conversando, las medidas en una situación de pandemia como esta siempre son conducidas por el Estado. Aquí hemos visto al presidente, hemos visto al ministro muy activos en determinar, en interpretar, con el apoyo más o menos de un comité asesor, de poder determinar cuáles son las medidas que se tienen que tomar en esta situación. Pero por otra parte, y esto nos va acercando a nuestra convocatoria, por otra parte tenemos a ministros sectoriales que se hacen cargo de apoyar la política sanitaria, pero también hacerse cargo de los impactos que tiene también la enfermedad en algunos sectores sociales o productivos. Tenemos por otra parte, que también es un tema que yo creo que va a tomar mucha relevancia también en el futuro, es la participación de los actores sociales, actores políticos, actores locales, que empiezan a tener sus propias interpretaciones de las medidas, empiezan a tomar sus propias medidas y muchas veces disruptivas con lo que está diciendo la autoridad. Las medidas que han tomado Chile son conocidas, como, bueno, yo creo que lo dijeron bastante bien en la presentación anterior. Ahora,
¿qué es lo destacable? Y este es el enfoque analítico que nosotros queremos presentar hoy día y para su discusión. Primero que nada, como decía, nosotros tenemos la enfermedad y sus efectos directos, que estamos hablando de enfermos y muertos. Eso afecta directamente a la empresa. Es decir, la empresa puede tener enfermos y puede tener muertos. Es decir, se puede generar una situación de menos cantidad de personas en la empresa, o el impacto que puede significar tener un enfermo en una empresa, eso significa un brote dentro de la empresa y puede llegar a generar una disminución, un parar esa empresa en determinado momento, o disminuir su producción o productividad. Pero no solamente es la enfermedad en forma directa que afecta a la empresa, también puede ser en forma indirecta a través de las medidas de control que genera sobre la enfermedad. O sea, no estamos hablando de las medidas oficiales sobre la enfermedad, sino que las que puede generar con respecto a la empresa. Es decir, si yo genero una cuarentena, esa cuarentena va a afectar el tránsito de los operarios a la empresa. Por otra parte, la propia empresa toma sus medidas sanitarias para que no se infecten o no se contaminen las personas que entran a la empresa. Por lo tanto, también genera un impacto las propias medidas que toma la empresa. Y por otra parte, es lo que ocurre en otros países. Aquí estamos hablando de empresas altamente dependientes de importación y exportación de productos. Por lo tanto, también somos dependientes de lo que pasa en otros países. Y puse en negro otros eventos o reacciones que tienen otros actores locales, sociales, políticos, que también generan un impacto en la empresa. Esos impactos, los vamos a ver más adelante, son impactos en la cadena de suministro, son impactos en la producción, son impactos en la calidad, en la cantidad de producto, en la calidad del producto que se genera, y por supuesto en los mercados. Sin embargo, a estos impactos las empresas toman medidas, las empresas por supuesto reaccionan a estos impactos que se generan, tratando de mitigar esos impactos de distintas maneras, como también lo vamos a ver más adelante. Y finalmente, también el Estado apoya de alguna manera a las empresas para mitigar esos impactos. Por ejemplo, el Estado, yo diría en términos generales, lo que ha tratado de hacer es mantener el flujo físico de materias primas, de alimentos, de tal manera de que las medidas a favor de la sanidad de las personas, salud de las personas, no afecte la cadena de suministro. Por otra parte, indirectamente apoyado a algunas empresas, las más pequeñas, a que no quiebren con distintos apoyos de distintas naturaleza. Entonces, este es, yo diría, lo central de este enfoque, de ver que la enfermedad, las medidas de control de la enfermedad generan impactos en la empresa, y estos impactos son mitigados a nivel público y a nivel privado. Esto es más o menos lo que podríamos decir que ha pasado hoy día. No estoy justificando si ha sido bien o mal, pero esto es más o menos lo que ha pasado. Después, yo diría una cosa destacable por una parte, pero también discutible, es que las empresas, sobre todo las empresas más grandes, los grandes gremios agrícolas y pecuarios, han generado estos protocolos sanitarios. Aquí estoy colocando el ejemplo de la SNA, que tiene, aquí muestra los protocolos de distintos grupos de productores. Hay empresas particulares que han generado sus protocolos con los estándares que nos decían en la presentación anterior, y eso ha sido como, yo diría, lo más clásico. Ha estado bien, ha habido una buena respuesta, hay guías internacionales, etcétera, etcétera. Aquí hay un resumen, yo creo que lo dijo bastante bien Constanza, del punto de vista de las prevenciones de ingreso. Son medidas que se toman para evitar que ingresen personas infectadas a las líneas de producción. También hay medidas para disminuir el riesgo de diseminación si alguna persona llega a entrar infectada a esa cadena. Y eso es como una lógica preventiva. Sin embargo, una de las cosas que hemos visto menos o menos trabajado son las medidas de contingencia. Es qué hago yo en una empresa pequeña, mediana o grande si es que aparece un caso. Y son muy distintos. Si aparece un caso
en el comedor, si aparece en la línea de producción, si aparece en la línea de transformación. Es decir, pensar qué pasaría dentro de la empresa, qué pasaría con mi producción y cómo me voy a enfrentar a la autoridad, porque la autoridad no tiene una receta, un mecanismo, un procedimiento estándar para todas las situaciones de brote. Y aquí no es solo un tema objetivo, no es solamente, mira, aquí hay una persona que tuvo contacto con 5, hay un contexto, no es lo mismo que eso ocurra en una comuna donde nunca había un caso, a que ocurra en una comuna donde han habido muchos casos, donde hay un alcalde pasivo, un alcalde activo, es decir, todavía hay un espacio de incertidumbre, por eso le damos mucha importancia a el tema de los brotes que pueden haber dentro de la empresa y eso podría, a nuestro juicio, también aumentar en el futuro de acuerdo a cómo esto vaya evolucionando. Bueno, aquí ustedes saben, hubo muchos impactos desde el punto de vista comercial, de las exportaciones, hubo exportaciones que se detuvieron, hubo exportaciones que se dejaron de hacer. Y otro efecto muy importante también que ha habido con respecto al coronavirus es la oferta de trabajo, o sea, perdón, es la disponibilidad de mano de obra por fundamentalmente la cuarentena obligatoria o voluntaria, pero en algunos casos eso genera problemas, depende obviamente del tipo de trabajadores, pero lo que hemos visto nosotros es que hay ciertos trabajos que son obviamente más críticos que otros, gente irreemplazable. Bueno, estoy pensando, por ejemplo, en piscicultura, nosotros trabajamos mucho con piscicultura, y ahí hay gente altamente especializada, y se saca 2 o 3 personas, no es fácil reemplazarlo. Esto también pasa con proveedores, también hay proveedores especializados, se infecta 1 o 2 proveedores especializados, también falla la cadena de suministro, por lo tanto, el impacto no es solamente en una empresa final, sino que por supuesto en toda la cadena de suministro. Bueno, entonces aquí hay un resumen, después lo podemos compartir, la idea mía no es detenerme, pero sí que quede muy claro que las medidas que se toman tienen impactos en las empresas, y esos impactos en las empresas tienen finalmente impacto en el resultado final del económico de la empresa, que es su objetivo final. Pero también las medidas que toma la propia empresa. La empresa toma medidas y también tiene consecuencias. Yo diría que, y un comentario, en general, yo diría que las empresas grandes se han adaptado, se han ido adaptando, asumiendo, entre comillas, la pérdida. Hoy día están trabajando con menos dotación, han bajado la cantidad de productos que generan, han hecho distanciamiento interno, han bajado turnos. Piensen ustedes que una de las medidas que prácticamente todas las empresas han hecho es obviamente sacar de la línea de producción a todas las personas de riesgo, a los mayores, a las personas embarazadas, a las mujeres embarazadas, a los que tienen una enfermedad de base, por lo tanto hay un stock de personas mucho, mucho menor. Sin embargo, nosotros hemos estado haciendo un recuento de experiencias también en pequeños y medianos productores. El problema ahí es otro. Definitivamente hay un problema serio de mercado. O sea, hay mercados que se han cerrado, ellos no han podido vender sus productos, han tenido muchas dificultades para vender sus productos. Y en el caso de la agricultura, en todas las entrevistas, encuestas que hemos hecho nosotros, el problema más grande sigue siendo la sequía. Por lo tanto, tenemos un problema dentro de otros problemas que también tiene el país y no todos tienen la misma espalda para responder. Bueno, entonces, y finalmente de esta primera parte, aquí, como les decía, hay respuestas del gobierno para poder paliar estos impactos, fundamentalmente mantener esta continuidad productiva. Ha sido muy importante la actitud del SAC y Cernapesca, hay que reconocer, han hecho ellos un tremendo esfuerzo por la flexibilidad regulatoria de los aspectos que tienen que ver con las obligaciones que tienen las empresas, flexibilizar, vacunaciones, muestreo, cumplimiento del HACCP, todas esas medidas se han ido haciendo, y algunos casos de intermediación con el Ministerio de Salud para poder ajustar algunas medidas de impacto sanitario. Por otro lado está todo el paquete de medidas económicas que viene para todo el mundo, hay subsidios, hay un paquete de apoyo a las pymes también que está por salir.
Y las empresas también hacen sus ajustes, cambios de proveedores, bajas de producción, lo que les decía, cambios de manejo productivo, los turnos preventivos, muy importantes, cambios de mercado y cambios de estrategia de venta. Es decir, también las empresas han tenido este proceso de adaptación. Bueno, mi última parte tiene que ver con el futuro. Y este es como lo que yo quiero dejar para la discusión. O sea, aquí cuando el gobierno anuncia la nueva normalidad, y eso es mundial, hay como una tendencia en el mundo de como dar vuelta a la página, ¿no es cierto?, una primera etapa, y tratar de hacer esta normalidad. Yo no voy a decir todavía si está bien o mal, lo único que puedo decir de que hay por la evidencia epidemiológica y por la evidencia todavía que hay en el mundo, tenemos para rato. O sea, tenemos un largo periodo con COVID generando sus problemas. Entonces, la gran pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el COVID? ¿Qué va a pasar con las medidas? ¿Qué va a pasar con las medidas que tomen otros países? Porque todo eso va a influenciar a lo que está pasando en nuestro país. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo digo, nadie sabe. Aquí pueden haber distintas epidemiólogos que van a decir, mira, la curva se va a aplanar de esta manera, va a subir, van a haber después otros rebrotes, va a durar 3 meses, va a durar 6 meses, va a durar un año. La verdad, hoy día nadie tiene la razón, lo único que hay son supuestos, más o menos serios, pero sí lo que yo creo que es claro es que aquí tenemos un rato largo con el COVID y sus consecuencias. Entonces, hoy día, si nosotros nos paramos hoy día con la normalidad de COVID, que decía el gobierno, seguimos con toque de queda, hay cuarentenas parciales, hay esta lógica de criterio de gradualidad, está bien, pero también ha sido muy difícil para el gobierno explicar la gradualidad desde el punto de vista de lo más grande. Imagínense ustedes cómo esto se lleva a la normalidad del resto de la industria. Hay un espacio, hay un debate, y aquí también el tema social es muy importante. El debate se intensifica producto de todas las consecuencias que esto ha tenido. Hoy día hay gente más endeudada, hay gente que no tiene liquidez, hay gente más asustada. Entonces, también va a haber un contexto que va a poner también un grado de incertidumbre a lo que va a ocurrir. Acá el tiempo es muy relevante porque el tiempo tiene que ver con cómo se va a mover la enfermedad y cómo se van a normalizar los asuntos. Hablábamos con un grupo de productores, por ejemplo, de la próxima temporada. Ya no pueden hoy día sembrar pensando en la próxima temporada, lo mismo está pasando en los salmoneros, lo propio está pasando con distintos ámbitos de la producción animal, cuánto voy a producir para poder, y frutales y animales, etc. Entonces, no voy a insistir en el tema de la Acércate el micrófono un poco, Hernán, por favor. Hernán, Entonces, el micrófono. el cuadro que yo les mostré delante, pasa esto. O sea, no sabemos bien cómo se va a mover la enfermedad, nosotros podemos suponer que va a ir disminuyendo la curva, pero aquí hay infinitas formas de la curva epidémica. No sabemos las medidas, porque las medidas dependen de la enfermedad, pero también dependen de cómo las personas reaccionen. O sea, las medidas siempre hay un trade-off entre la medida y la aceptación de las personas. Tampoco sabemos cómo va a reaccionar el resto del mundo. Tenemos alguna señal de China, no sabemos si China va a seguir infectado o cómo se va a mover la enfermedad en China. Lo mismo Estados Unidos, que nosotros dependemos enormemente de China y Estados Unidos. Y después también las propias empresas también van a modificar sus formas de reacción. Algunas tendrán más espaldas que otras. Y tampoco tenemos claro cómo o cuánto va a darle al gobierno para poder apoyar todos los impactos que vaya teniendo la empresa. Hay algunos que son más baratos, entre comillas, otros que significan más inversión, por lo tanto también hay un espacio de incertidumbre. Bueno, la idea mía no es asustarlos, sino que para decirles que aquí viene un tiempo 2, podríamos llamar una fase 2 del COVID para las empresas. Tuvimos una primera,
A algunas les fue mejor que a otras, pero aquí viene un tiempo largo, largo para poder resistir, adaptarse a esta situación. Van a ser igual, a mi juicio, aguas turbulentas porque van a aparecer otros factores eh, asociados con las consecuencias que tuvimos de la primera fase del COVID. Entonces, ¿cuáles son los elementos centrales de la preparación de la empresa? Bueno, lo primero que nosotros creemos es que aquí tiene que haber una construcción de distintos escenarios. Quedan 3 minutos, Hernán. Gracias. Anticipación de distintos escenarios, tanto a nivel global, sectorial y cada empresa. Cada empresa tiene que imaginarse cómo va a ser su proceso productivo, su relación de aquí para adelante. Segundo, en esa construcción tiene que identificar las medidas de mitigación específicas para cada escenario, tiene que tener planes de contingencia para esta situación de aquí para adelante. No basta las medidas preventivas, aquí hay que ponerse en situaciones extremas de proveedores, de mercados, de producción, de enfermedades de su gente, etcétera, etcétera. Y un gran acuerdo con los trabajadores, con los empleados, con la familia, con quien sea, porque son claves el comportamiento, no solamente la infección, sino que el comportamiento de las personas. Y finalmente, en el cómo prepararse, nosotros le damos un tremendo valor al acuerdo local, especialmente los medianos, pequeños productores, los grandes también con su comunidad, el acuerdo con los proveedores, el acuerdo con el sector público. Aquí tiene que haber una tremenda inversión innovativa en cómo nos relacionamos al sector público y a nivel territorial la colaboración con otros que están en la misma situación. La gran pregunta, y con esto termino, ¿cómo podría cambiar la industria alimentaria en el futuro? Nadie sabe tampoco. Hay algunos que creen que van a haber cambios de modelo sustantivo. Yo en lo personal creo que no van a haber grandes cambios así tan revolucionarios, pero sí van a haber algunas interrogantes, ajustes, removimiento en la forma del trabajo, por supuesto, en el rol del Estado, en las tecnologías y los sistemas virtuales, en la preparación de las contingencias y la importancia de los temas biológicos en la ingeniería y los aspectos productivos. Eso es lo que yo quería plantearle, entonces lo que quiero que quede para la discusión, aquí viene una segunda fase del COVID, mucho más centrada en los aspectos de prevención y reacción frente a una incertidumbre que no tiene solo que ver con el virus, sino que con las reacciones humanas frente a ese virus. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Interesante aproximación y perspectiva respecto del problema que estamos viviendo y cómo se viene la mano o cómo debiéramos prepararnos para lo que efectivamente es una nueva realidad, cruzada por, como decía alguien en el chat, un elemento de incertidumbre al cual no estábamos acostumbrados. O sea, hemos estado durante harto tiempo hablando de riesgo y de cómo enfrentar los riesgos y cómo gestionar los riesgos, pero hoy día estamos enfrentados a que gestionar los riesgos en escenarios de incertidumbre como los que plantea el COVID, a partir de lo que decía Constanza, que existe información y se ha hecho mucho avance respecto a conocer el peligro, pero todavía tenemos muchas áreas en donde no sabemos y por lo tanto eso nos genera incertidumbre respecto a qué hacer, cómo hacerlo, cómo abordar los problemas, y no solo el problema del peligro en sí mismo, sino que de las personas y los actores que están involucrados en ello. Abrimos entonces al público la posibilidad de hacer preguntas a través del chat. Tenemos 10 minutos para ello, así que por favor los que quieran pueden hacer consultas a Hernán sobre su presentación. Hernán, ¿tú puedes ver ahí en el chat ¿Sí? lo que te ¿Voy están contestando preguntando? inmediatamente? Claro, vas contestando inmediatamente. Sí. Bueno, aquí, por ejemplo, Pablo me pregunta, ¿considera usted que el COVID cambiará o debiese cambiar los procesos industriales en el sector alimentario, las medidas preventivas? Yo creo que del punto de vista de los procesos productivos industriales, no creo que sean cambios sustantivos en el mediano plazo. Sí, una relación mucho más cuidadosa con los proveedores, poder identificar mejor a sus proveedores críticos, tener proveedores alternativos. Yo creo que hoy día hay mucha más conciencia en aquello. Segundo, yo creo que los temas
preventivos van a ser más importantes, van a ser tomados más en consideración, pero prevención siempre pensando en la posibilidad que ocurra el evento. No solo prevenir, sino estar preparado para cuando ocurre el evento. Yo creo que eso sí va a ser un cambio sustantivo y volver a mirar a las personas, sobre todo los cargos críticos, también de esta mirada más de vulnerabilidad en aquello. O sea, hay personas que hoy día nunca uno se pensó que habían personas que podían enfermarse, podían salir de la línea, y yo creo que eso también va a cambiar. Y finalmente lo que podría también haber una modificación en esto de la forma de trabajar, la densidad, los contactos, los flujos dentro de los procesos productivos también podrían quedarse para un rato de cambiar. Después, tengo otra pregunta. Cuando mencionas que esto es para largo periodo de tiempo, ¿te refieres a meses, trimestres, semestre, año? Mira, si supiera, estaría ganando mucho dinero. Yo lo que creo es que tenemos, en mi opinión, nosotros tenemos el tema del COVID generando impactos durante por lo menos todo este año, ¿ya? Y yo creo que el próximo año también. Posiblemente el país y el mundo va a estar más familiarizado, va a haber tomado mejores resguardos, va a aceptar, va a tener un nivel, yo lo voy a llamar, de tolerancia más alto, pero la situación de COVID va a seguir. Lo que sí puede cambiar, que es muy importante, yo creo que es la percepción y percepciones locales. Es decir, puede haber un territorio donde va a aceptar más o menos una situación de una empresa infectada. Yo me imaginaba, por ejemplo, y pensando en el ejemplo que decía Constanza, imagínense una empresa que se descubre que tiene un brote internamente. Hay 5 o 6 personas que están infectadas, sale en la prensa, y ese es un producto de consumo masivo. Entonces le van a preguntar a un experto, oiga, ¿y yo me puedo contaminar o infectar con ese producto? Pues en realidad no, no con el producto, pero en realidad a lo mejor el envase, porque puede estar en el envase más de 24 horas, y eso puede generar comunicacionalmente por redes que no consuman ese producto porque es de riesgo, y puede pasar. ¿Ya? Entonces, eh, yo eso es lo que quiero marcar. A lo mejor la enfermedad va a ir bajando la curva, pero hay otros impactos residuales que van a quedar producto del COVID que podría afectar a ciertos nichos o territorios en particular. Después me preguntan, me dicen, gracias Hernán, muy buena presentación. Ya, ¿qué medidas se implementarán en el manejo, traslado de los alimentos, sabiendo que hoy grandes empresas ya están ofreciendo despacho de sus productos a domicilio? Bueno, es una pregunta parecida a la que le hacían a Constanza. Mira, yo voy a hablar casos, no hay estudios, yo no he visto estudios, pero efectivamente hubo un momento que eran los Rappi, los Uber, los Rápido Ya, que eran los héroes, porque te podían mover cosas a lugares, pues estoy hablando de las grandes ciudades, te podían mover a lugares donde no llegaba nadie. Pero claro, uno hoy día, y con la evidencia que muestra Constanza, uno se pregunta, bueno, a lo mejor no es tan seguro, por lo tanto, lo más probable es que también se va a exigir a los delivery otros estándares también sanitarios para el repartido el delivery de productos. Yo creo que va a seguir, pero va a haber un cambio, un ajuste por el lado regulatorio, pero también por el autocontrol, de mejorar los estándares de el delivery de alimentos. A ver, ¿qué más? Bueno, dice, en el área de alimentos es transversal varias industrias, por ejemplo, el turismo, cómo gestiona la implementación de medidas de contingencia para los rubros servicios relacionados con el alimento. Bueno, yo creo que acá, pensando en lo que ha pasado, yo creo que en esta primera fase ha sido muy de emergencia. Cada una de las empresas ha tratado de parar sus planes de prevención, de sobrevivir, de no morir en esta primera fase. Yo creo que en esta segunda fase, yo creo que debiese sofisticarse la relación con proveedores y con compradores en un escenario COVID. Es decir, mejores acuerdos, estándares con los proveedores en dos sentidos. Uno, desde el punto de vista sanitario, de cómo se mueven los productos, que tienen que tener mayores niveles de bioseguridad. Y segundo, desde el punto de vista de la
de asegurar esa proveeduría de productos y servicios. Un ámbito. Y lo mismo con los mercados. Yo creo que uno tiene que, o sea, las empresas tienen que sofisticar las garantías a quienes les compran, en toda la cadena, sea turismo, sea restaurantes. Y esos acuerdos es muy difícil que se hagan uno a uno. Por eso yo creo que son tiempos de colaboración territoriales por rubros para poder llegar a acuerdos más grandes. O sea, un gran acuerdo en un territorio, por ejemplo, de los que hacen turismo en un territorio con los proveedores locales de productos es muy importante para darle garantía al que está vendiendo y a los consumidores de ahí. O sea, yo creo que ese es un desafío que tenemos para esta segunda fase. ¿Cómo se va a generar esas cadenas de suministro, de producción, de transformación y de consumo, en este caso el turismo, más seguras que lo que se hacía anteriormente? Porque este bichito, ¿no es cierto?, del coronavirus va a estar por un tiempo más grande. Bueno, me menciona también el tema de la trazabilidad, por supuesto. Dentro de esas garantías está la trazabilidad, ¿ya? Es la trazabilidad de los productos. Después dice exigencia de resolución sanitaria en toda la cadena de producción y elaboración de alimentos, considerando que hay muchos productos alimenticios que se mencionan siempre. Mira, esto es, bueno, yo aquí marco mi posición, lo he dicho siempre públicamente hace bastantes años. Yo soy de los que creo que para vender, para producir y vender alimentos, hay que tener resolución sanitaria sí o sí. Eso debiese ser un objetivo país. Nadie debiese vender un producto sin resolución sanitaria. Otra cosa es mejorar, ayudar a quienes no alcanzan el estándar y también ayudar a flexibilizar en la forma de evaluar la resolución sanitaria por parte del Ministerio de Salud. No relajar los estándares, sino que modificar las formas de evaluación. Pero sí debe haber un esfuerzo adicional hoy día con respecto a la resolución sanitaria, porque aquí las medidas de higiene de los alimentos está altamente relacionado con la higiene con respecto a la prevención del COVID. Por lo tanto, yo creo que hoy día para los consumidores, para el Estado, tiene que ser un objetivo hacer un esfuerzo adicional en aquel sentido. Tengo aquí... eso, a ver, no sé si hay alguna otra pregunta. A ver, vamos a abrir el chat. A ver. ¿Alguien quiera...? Estamos en el tiempo, Hernán, estamos en el tiempo, así que bien, creo que lo dejamos hasta aquí. Dos cosas a la audiencia: si tienen más preguntas y las quieren hacer ahora, no hay ningún problema, nosotros nos encargaremos de derivarla a quien corresponda entre los dos panelistas para que se las puedan contestar. Importante que todos, independientes si tienen preguntas o no, nos entreguen a través del chat su correo electrónico para que les podamos mandar las presentaciones y para que podamos mantenerlos informados de próximas actividades como esta que vamos a estar realizando en función de cumplir con nuestro objetivo de entregar conocimiento, entregar información, mantenerlos actualizados, ayudarlos y cooperar con cada uno de ustedes para que puedan abordar las problemáticas específicas o generales que se presentan en esta situación. Quiero reiterar mis agradecimientos a Constanza y a Hernán por su disposición, por hacerse el tiempo, por preparar su presentación, por responder a nuestro llamado. Creo que han sido dos intervenciones muy complementarias, muy interesantes, que ilustran bastante bien la situación que estamos viviendo y hacia dónde vamos. Espero que haya sido atractiva para los que están escuchando. Por lo que he visto en el chat, así ha sido. Bueno, como Hub Alimento, este proyecto Corfo, que es el primer hub que está operando en nuestro país para atender a los emprendedores y empresarios de la industria alimentaria, estamos muy satisfechos de poder haber cumplido con este webinar de forma exitosa, por lo que preliminarmente estamos viendo. Y queremos dejar la invitación a los empresarios y emprendedores de O'Higgins, Maule y Ñuble, como les dije al principio, que es el área de influencia del Hub Alimentos, pero no solo a ellos, sino que gracias a la tecnología, a todos los que se quieran conectar y puedan
participar de estas actividades, a que sigan al Hub a través de las redes sociales y de los medios de difusión que tenemos, para que estén atentos a las próximas iniciativas y a las próximas invitaciones que podamos realizar. De todas maneras, nosotros los vamos a estar contactando, pero creo que una buena forma de estar en un relacionamiento bidireccional y activo, y así poder ser más explícitos y atentos a responder a las solicitudes que nos puedan hacer. Sin más, les doy de nuevo las gracias a todos por la asistencia, les doy las gracias al equipo del Hub Alimentos, a Daniela Maureira, a Juan Luis Arévalos, a Carlos Sangüesa, a la Steffi Salina, ahí veo al vicerrector de Innovación y Transferencia Tecnológica, Pablo Villalobos, que nos está acompañando, que además es mi jefe, así que si no lo saludo después capaz que en la evaluación de desempeño tenga problemas, ¿no? Y a todos ustedes, veo muchas caras amigas, no los puedo mencionar a todos, pero veo a Carla, a Ana Karenina, a la Ana Karenina, a la Lorena Pacheco, a tanta gente que forma parte de este mundo de la industria alimentaria, y que, bueno, estamos disponibles y dispuestos para seguir colaborando con ustedes, así que muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.